Vamos a compartir sobre el tema de profecías bíblicas. Pero déjenme advertirles desde ahora que no será un estudio exhaustivo, no lo que quizás usted esperaría de que veamos todos los periquitos de este tema de profecías. Es una... ¿Usted ha estado alguna vez frente a una paila de habichuela con dulce? Y le da una cuchara. Toma, mete la cuchara ahí y lo que tú saques, eso es lo tuyo. Y por más que usted intente, usted no va a sacar de ahí más que la cuchara llena. La cuchara llena, que es un porcentaje muy ínfimo de la totalidad del caldero de habichuela con dulce. Bueno, algo así va a ser esta noche. Usted va a meter su cuchara en el caldero del tema de profecía y apenas vamos a sacar para una probadita. Pero esperando que esto sirva como ánimo, incentivo, tanto para el estudio personal como para que se siga ventilando este tema. Lo que vamos a ver hoy, vamos a ver en esta tarde es cómo las profecías cumplidas pues confirman la autenticidad, la autoridad de las Escrituras. Y luego cómo las profecías cumplidas en Cristo, cómo las profecías apuntan a Cristo y el mismo cumplimiento en sentido general de las profecías, montón de profecías en la persona de Cristo también apuntan y ¿verdad? Verifican la autenticidad de las Escrituras. Y el hecho de que Dios ha sido fiel, como cantamos, al cumplir su palabra a lo largo del Antiguo Testamento y luego en la persona de Cristo, es una garantía para nosotros de que Él cumplirá su palabra con respecto a lo que falta todavía por cumplirse. Así que ese va a ser a grandes rasgos, aunque lo veremos a continuación. Queremos animar a los que están allá atrás en los bleachers, que se acerquen si quieren. Yo no sé si el diablo se sienta adelante o se sienta en el medio atrás en la iglesia, pero sea donde sea que se siente, pues le animo a que echen adelante. Porque el diablo se sienta aquí, está aquí. No es omnipresente, mandó un emisario porque no fue él que vino. Él está esperando que vaya a dar el reporte de qué es lo que está pasando aquí. Así que, obviamente, si es profecía, es profético. Y vamos a orar para pedir al Señor su dirección en este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos en esta tarde reunirnos como cuerpo de Cristo local para adorarte, tener tiempo de comunión contigo, Señor, y ahora disponernos a compartir este tema. Ayúdame, Señor, a no ventilarlo desde una óptica académica, ni de una perspectiva meramente cognoscitiva, sino que pueda ser un medio que tu Espíritu Santo utilice para confirmar en nosotros la belleza de tu palabra, la fidelidad de tu persona, ver, aunque sea someramente, cómo tú has obrado en el Antiguo Testamento y en la persona de Cristo para llevar que tu palabra sea cumplida y cómo por ese medio esperamos que tú fielmente, Señor, cumplirás tu promesa, no solamente con respecto a eventos futuros, sino también con respecto a tus promesas que se aplican a nuestro caminar aquí en la tierra, a nuestro andar cotidiano, mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor, perdónanos todo pecado no confesado, límpianos toda maldad, y en este momento toma control y dirección, por favor, de este tiempo. Que sea para gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, si quieren, pueden apagar aquí. No sé, para que se vea un poquito mejor. Ya no sé. La transmisión. Ya, bueno. Entonces, que apagaron por ahí, yo no sé. Si la transmisión no se queja, yo creo que se ve mejor ahí.
Entonces el tema, como dice ahí, tiene que ver con profecías bíblicas. Y más bien, la relación que tiene con las escrituras en general y la persona de Cristo. Hay un breve índice de lo que vamos a tocar en esta noche o esta tarde. Primero, cómo las profecías cumplidas respaldan la autoridad de las escrituras. Y de nuevo, no que vamos a ver profecía tras profecía, veremos una que otra, pero la idea es, en primer lugar, cómo en el Antiguo Testamento profecías específicamente o particularmente que involucran a la nación de Israel, cómo se cumplieron fielmente en el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, y eso sirvió como respaldo, o sirve como respaldo para nosotros y como prueba ante los escépticos de la autoridad de las Escrituras. Luego veremos cómo la importancia de las profecías con relación a la persona de Cristo, como en el Señor Jesucristo, un punto que le da validez a su declaración de ser Dios y a que nosotros proclamamos y entendemos y que creemos que Él es Dios, y cómo se cumplieron esas profecías que no pueden cumplirse en ninguna otra persona, y cómo se llevaron a cabo por medio de su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, y eso también sirve de aval para respaldar la autoridad de las Escrituras. Y luego, en tercer lugar, entonces hay profecía por cumplir. Y si el Señor fue fiel, nuestro Dios fue fiel en cumplir las primeras, que tiene que ver con el Antiguo Testamento y la nación de Israel en el Antiguo Testamento, y la segunda que tiene que ver con la persona de Cristo también, entonces creemos que Él es fiel para llevar a cabo sus propósitos por lo que está todavía por cumplirse. Así que vamos a ver el primer punto. Y dice allí el primer punto sobre cómo las profecías cumplidas respaldan la autoridad de las Escrituras. Si usted comienza a leer el Antiguo Testamento, espero que usted lo esté haciendo, y que no se quede en el Levítico, especialmente los capítulos 2 y 13, que habla de la lepra. Si usted cruza ese charco, ya tiene garantizado que va a leer, va a seguir leyendo. Aunque después hay otros retos más adelante. Pero la historia del Antiguo Testamento, en gran parte, es cumplimiento de grandes profecías de las Escrituras. Y a medida que usted comienza a leer, desde Génesis y luego pasando al Éxodo, en Génesis está, entre otros temas, el inicio de la nación de Israel con la persona de Abraham, su descendencia, su familia. Y como comenzando con Abraham, Dios le dio promesa que tiene que ver con la futura nación de Israel, con sus descendientes. Y cómo esas promesas se fueron cumpliendo. Y dice ahí que hay centenares de profecías que se han cumplido literalmente. Y hay autores que se han dedicado a contarlas, así que usted y yo no podemos ahorrar ese trabajo. Pero si tú no tienes nada que hacer, puede hacerlo. En cualquier momento. Y corroborar lo que esos señores, prepárate, Jerry, lo tuyo, para atrás, muchacho. Aguántate. Lleva una velocidad, Jerry. ¿A qué tú te quieres ir, hermano? Espérate. Entonces, de acuerdo con la profecía dada a Abraham, en el capítulo 12, versículos 1 al 3, vamos a buscar algunas de esos pasajes. Pues Dios prometió, entre otras cosas, que haría de Israel una gran nación. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, aquí viene una primera promesa, profecía, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Usted conoce la historia de Abraham, como Dios lo llama, cuando todavía estaba en Ur de los Caldeos, todavía era un pagano. No hay muchos datos de cómo era la religiosidad
de Abraham, no se sabe bajo qué circunstancias se nos llamó. Pero aquí en este capítulo 12 están esas varias promesas que Dios dio a Abraham, lo que muchos le han llamado el pacto abrahámico, o una parte de ese pacto. Y una de las promesas es hacer de él una gran nación. Pero había un problema. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Abraham con 75 años de edad, un muchachito de 75 años de edad, todavía disfrutando de una de miel con su esposa Sarai, que tenía 60 y algo, 65, todavía no tenían hijos. Y aunque Abraham andaba con su sobrino Lot y su siervo Eliezer, pero no tenía hijos, entonces Dios le dice, haré de ti una gran nación. Ok, magnífico, muy bien, muy bonito, pero ¿y de quién? ¿De quién? Más adelante se narra toda todo esto que pasó, las dudas de Abraham, la metida de pata que dio, hasta que finalmente 15 años, 25 años después de dar esa promesa, entonces Dios le dio a su hijo, al hijo de la promesa, por vía de quien Dios entonces iba a cumplir, a llevar a cabo esta primera profecía, esta primera promesa que le dio concerniente a la nación de Israel. Vamos, hermano. Entonces, esa primera promesa, con esa primera promesa podemos decir que Dios comienza lo que tiene que ver su trato con la nación de Israel. Y más adelante entonces hay una primera profecía que tiene que ver con el futuro inmediato de esa nación o de los descendientes, nietos, bisnietos, tataranietos de Abraham. Y está en el capítulo 15, versículos 13 al 16. En el contexto, cuando Dios ratifica la promesa a Abraham, le dice en el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación beberán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Todavía no había nacido Isaac. Y de hecho, el capítulo 16, entonces es cuando se da el episodio que Sarai se desespera y le ofrece a la esclava, etcétera, etcétera, y viene Ismael y los árabes y demás. Pero aún así Dios sigue con su plan. No iba a ser con Ismael, Dios le iba a dar una descendencia. Y todavía faltaban unos 12 años para que naciera Isaac. Y Dios le dice que los descendientes de ese hijo que no había llegado todavía, ellos un día iban a ir a una tierra extranjera, iban a estar allí unos 400 años, no de vacaciones, no en un resort, no pasándola bien, sino oprimidos como esclavos. Pero que en su momento Dios los sacaría de allí, como dice ahí, con gran riquezas. De modo que no solamente Dios promete a Abraham que de él saldría una gran nación, sino promete también, profetiza que esa nación iba a ser esclava 400 años. Y adelante hermano, eso sería la primera de por lo menos 3 ocasiones o 3 profecías que se dan en el Antiguo Testamento donde los descendientes de Abraham, la nación de Israel, sería expulsada de la tierra y las 3 se cumplieron de una manera fantástica y maravillosa. La primera ya hemos mencionado, en su descenso a Egipto, la esclavitud y la liberación subsiguientes y el regreso a la tierra se narra desde Éxodo, llegando al Deuteronomio y pasando al libro de Josué. Y dame otra mano, por favor. Y ahí en Deuteronomio 28 hay una profecía, o mejor dicho, Dios establece a través de Moisés cuando está dando al pueblo, a la segunda generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida para comenzar la conquista. Dios, conociendo el corazón y conociendo la tendencia pecaminosa
del hombre en sentido general y de los israelitas en particular, les dice, Moisés les dice, y quedaréis poco en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. De modo que Moisés le advierte al pueblo que si efectivamente desobedecían, como ocurrió, Dios lo iba a castigar de una manera bien severa, expulsándolo de la tierra, pero también en otro pasaje le da la promesa de que los restablecería. Y se pueden contar, como dice ahí, tanto predicciones como que ocurrieron en el Antiguo Testamento, 3 expulsiones de Israel de la tierra, y las 3 se cumplieron, y en cada ella había también como un retorno. La primera es el descenso a Egipto, como ya hemos mencionado. Siguiente, hermano. La segunda vez, entonces, se da una vez establecida Israel en la tierra prometida, llegaron a ser una gran nación, el apogeo cuando David y los reinados de David y Salomón, pero por el pecado, la idolatría y el apartarse de la adoración al Dios verdadero, entonces llegó el momento en que Dios cumplió su palabra. Y las cautividades en Asiria y Babilonia sacaron a Israel una vez más de su tierra. Una vez más encontramos a la nación de Israel en cumplimiento a profecías específicas de que por su pecado, por la idolatría, por la desobediencia, por apartarse del camino que Dios le había trazado, entonces Dios lo saca de su tierra. En el año 710, 712, por allí los asirios conquistaron el reino del norte y deportaron una inmensa mayoría de personas, una gran cantidad de personas. Y luego le tocó al reino del sur, al reino de Judá. Hubieron 3 intervenciones de los babilonios y en el 585 por ahí, la tercera ocasión, entonces Nabucodonosor y su gente entraron a Jerusalén y destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y deportaron, se llevaron muchísimas personas cautivos hacia Babilonia. Pero Dios había prometido en Jeremías 25 que esa cautividad iba a durar 70 años. Y esos 70 años comenzaron a cumplirse desde el 608 por ahí, que fue la primera de las 3 intervenciones de los babilonios. En esa primera intervención, ellos se llevaron a un grupo, entre los cuales estaba Daniel. Y en el capítulo 25 de Jeremías, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está, 70 años, con un número preciso, que no está sujeto a especulación, no hay que darle mucha vuelta, eran 70 años que fácilmente se podían contar y calcular la fecha o el periodo o el año cuando se esperaba ese cumplimiento. Sigue diciendo, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en destierro para siempre. Y esa promesa, esa profecía fue la base con la cual en el capítulo 6 de Daniel, 9, gracias hermano. En el capítulo 9, dice que Daniel en el año primero de Darío, rey de Asuero, de la nación de los Medos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años. ¿Y qué libro estaba viendo Daniel?
en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estaba muy atento. Y en su cálculo le dijo, vean acá, Señor, pero como que tú prometiste y ya hay tiempo para eso. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Cayó Babilonia, vinieron los persas, y Daniel se preguntaba, Señor, ¿y cómo tú lo vas a hacer? Y efectivamente Dios utilizó, comenzando con el emperador Ciro, Dios motivó a este hombre que en Isaías se le llama siervo de Dios, se le llama ungido también, para que él, que no era ningún convertido, ningún evangélico, yo no sé si estará en el cielo, Ciro, pero Dios lo utilizó como su instrumento para cumplir la segunda parte de esa promesa. Entonces la nación de Israel, no toda la nación, una parte regresó, ahí está incluido Nehemías, que están estudiando en la escuela dominical. De nuevo se comienza o continúa la vida, ya no es la nación libre, próspera, ya eran esclavos, o por dicho, seguían estando bajo el yugo de una nación extranjera. Pasaron por las manos de los persas, luego por las manos de los griegos, los seleucidas, los ptolomeos, y cayeron los romanos. Y hay entonces una tercera profecía que se cumplió en el año 70. Hay una nueva expulsión. Y esto ocurre a raíz de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de esta era, como cumplimiento del pasaje de Deuteronomio, como cumplimiento de aquello que cuando Pilato les dijo, pero ¿y qué ustedes van a hacer con su Cristo? No, crucifícale. Pero ellos asumieron toda la responsabilidad. Su sangre sea sobre nosotros. Y eso se cumplió 30 y pico de años después, cuando en el año 70, este señor Tito, que después fue emperador, llegó con su ejército y arrasaron luego de un sitio donde mataron más de 1 millón de judíos y se llevaron otro tanto como esclavos y se los repartieron por todo el imperio romano. Y de ahí en adelante Israel no volvió a ser nación hasta el año 40 y tantos del siglo pasado. Y todo eso, hermano, entonces en cumplimiento de profecías. Y además de eso, la siguiente, hermano. A ver. También usted puede, y no lo incluye aquí, pero usted puede a lo largo del Antiguo Testamento ver otras profecías puntuales que se cumplieron bien a seguidas. Y podemos enumerar unas pocas, y quizás ustedes me puedan ayudar con algunas. Por ejemplo, cuando en el reinado de Ezequías, los asirios con Sennacherib y su grupo a la cabeza, trataron de conquistar a Jerusalén y por ende a Judá. Ezequías, rey piadoso, confió en el Señor y a través de Isaías Dios le prometió que Dios iba a librar la ciudad e iba a acabar con los asirios. Y eso se cumplió cuando dice que el ángel de Jehová mató alrededor de 185,000 soldados sin intervención humana ni nada de eso. Y eso ratificó el ministerio de Isaías como profeta. Más adelante, cuando Jeremías estaba profetizando lo que Dios le había encomendado que predicara sobre la entrega de Jerusalén en manos de los babilonios, dice un capítulo por allí, que no lo tengo a mano ahora mismo, que había otro profeta, por un falso profeta llamado Ananías, quien quitó un yugo de madera que llevaba Jeremías como un símbolo, como una enseñanza ilustrativa de lo que le esperaba a la nación de Israel o al pueblo de Judá. Y este hombre le quitó el yugo y lo rompió, lo quemó, dando una falsa premonición al pueblo, una falsa enseñanza de que ellos iban a ser librados de los babilonios. Y Dios le dijo, dile a Ananías lo siguiente, tú quitaste el yugo de madera, hazte yugo de hierro y póntelo. Y ese Ananías al final del año morirá. Y efectivamente así sucedió. Vemos más atrás en los tiempos de Eliseo, cuando también había otro sitio en la ciudad que estaba sitiada, si mal no recuerdo, por los sirios. Y había una hambruna tremenda. Y Dios decidió terminar el sitio y a través de Eliseo Eliseo dio la profecía de que en breve tiempo algunos comestibles de la alta cocina de aquellos tiempos, ¿verdad? Como la cabeza de un burro y como
cosas por el estilo, que se vendían unos precios astronómicos. Iba a llegar el momento en que comestibles normales se iban a vender en las calles de Jerusalén, y nadie lo creía, porque con el sitio tan fuerte, con el asedio tan apretado, no se sabía, nadie creyó eso. Sin embargo, de conocer la historia, como más adelante Dios de nuevo intervino, desparramó al ejército sirio, ellos se fueron y dejaron un montón de comida en sus campamentos, y un grupo de leprosos lo descubrieron, dieron aviso en la ciudad y se cumplió lo que Eliseo indicó. Y así, el extenso movimiento de Israel poseyendo la tierra y siendo desposeído, y además todo lo que ocurrió en profecías puntuales, todo eso forma parte del trasfondo de este pueblo. Hay otro versículo ahí que si quieren y si pueden y si tienen chance lo pueden anotar para buscar. Y en todos esos versículos que están allí, pues de nuevo está la idea de cómo Dios profetizaba, indicaba, iban a venir periodos de castigo, pero también periodos de restauración, y fueron cumplidos a lo largo de la narración del Antiguo Testamento. La siguiente, hermano. Así que otras profecías dadas y cumplidas en el Antiguo Testamento sirvieron para respaldar el ministerio profético de hombres como Samuel, como el caso de Elías, cuando profetizó que iba a llover, oró y dejó de llover 3 años y pico. Dios respondió a la oración de este hombre y luego oró de nuevo y profetizó que iba a llover, pero no se veía la más mínima nubecita en el cielo. Y mandó a su criado, ve a chequear en la cumbre de Monte Carmelo, mirando hacia el Mediterráneo, y no veía nada que venía por el camino. Y lo mandó un par de veces o 3 veces, y al final dijo, había una nubecita pequeñita por allá, parece un granito de habichuela. Y pues sal corriendo y ve a decirle a Acab que viene agua por ahí. Y efectivamente se cumplió la palabra del Señor por boca de Elías. Y así tenemos a demás profetas, el caso de Jonás, y cuando predicó en Nínive que será destruida, la ciudad se arrepintió, todos se arrepintieron y Dios tuvo misericordia de ellos. Y en resumen, hermanos, y podemos mencionar profecía tras profecía tras profecía que se cumplieron, perdón. Petra, la esposa de Pedro. No, hermano, pero así, profecía contra naciones que eran enemigos de Israel, contra Moab, Edom, que era el país cuya capital era Petra, profecía contra Amón, contra los filisteos, contra el mismo Egipto, Asiria, profecías que se cumplieron contra Tiro. Es interesante contra Tiro, que habla de que una ciudad inexpugnable, un día terminaría siendo tendedero de redes. Nabucodonosor no pudo echarle mano porque ellos se habían, digamos, blindado de tal manera que Nabucodonosor no pudo con ellos, pero un par de siglos después vino Alejandro Magno y usó una estrategia ahí tremenda y arrasó con Tiro. Y eso estaba profetizado en una porción del libro de Isaías. Así que, hermano, todo eso sirve como respaldo a la autoridad de las Escrituras. Cómo profecías se cumplieron al pie de la letra, con pelos y señales. Y tanto para los israelitas de ese tiempo, así como para los cristianos de todas las épocas, el meditar, estudiar, hablar, leer sobre la manera como fueron dadas esas profecías y se cumplieron, pues sirve como una enseñanza y una afirmación de la autoridad de las Escrituras, y detrás de ello Dios hablando y cumpliendo lo que promete. Segundo lugar, entonces, ¿cómo las profecías se cumplieron en torno a la persona de Cristo? La importancia de la profecía con relación a la persona de Cristo. En las Escrituras, Dios el Señor ha declarado su maravilloso plan de salvación, cuyo eje es su Hijo Jesucristo. Desde la eternidad pasada, ¿verdad? Desde antes de la creación del universo, ya Dios tenía un plan. Creemos y entendemos que Dios había ya trazado un plan. No había creado absolutamente nada, no había todavía hombres sobre la tierra, mucho menos había pecado, pero ya Dios tenía un plan. Y ese plan, la persona de Cristo, es el eje central. Y como parte de ese plan,
en torno a Cristo. Entonces Dios dio muchas profecías en el Antiguo Testamento que tenían que ver con la primera venida de Cristo. Muchas profecías. Y si hemos de entender la palabra profética, entonces tenemos que aprender a encontrar a Cristo en las profecías. Dios diseñó un plan. Un día Él se iba a encarnar en la persona de Cristo. Un día Él iba a venir por primera vez a este mundo. Y comenzando con la primera profecía que veremos, entonces, ve otra vez a todo lo largo del Antiguo Testamento, tanto en tipología como en profecías expresas, como en personajes. Dios dio enseñanza tras enseñanza profetizando que un día el Salvador vendría a este mundo. Y un repaso a esa profecía nos ayudarán a entender la centralidad de Cristo en las Escrituras y por tanto las profecías. Y aunque no vamos a ver todas, pues vamos a ver algunas de ellas. Entonces, comenzando, Génesis 3:15. Ustedes conocen ese versículo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No es? Ok, eso no es. 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ustedes conocen el trasfondo. Ustedes conocen el contexto. Como parte de los castigos y las penalidades por el pecado de Adán y Eva, antes de comenzar a emitir juicio, entonces Dios da esta primera promesa. Inmediatamente después de la caída del hombre, Dios presenta la promesa de un redentor. Y aunque por ahí no aparece la palabra redentor, y aunque ese versículo no dice por ningún lado de que vendría un Salvador, pero se entiende que, ¿verdad?, que esa simiente de la mujer que un día vendría y que sería herido en el calcañar, pero heriría a la serpiente, a Satán en la cabeza, se refiere a ese Mesías, a ese Salvador. Y comenzando con ese versículo, entonces comienza, digamos, esa trayectoria a lo largo del Antiguo Testamento que desemboca en la primera venida de Cristo. Más adelante, en Génesis 22:18, 22:18, Dios ratifica a Abraham lo que le dijo en una de las promesas que le dio en el capítulo 12, que leímos hace unos minutos. Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y luego el episodio cuando obedientemente Abraham se disponía a sacrificar a Isaac, y en vista de su actitud de obediencia, de sumisión, el mismo Señor detiene esa acción y le provee un cordero. Ahí entonces le ratifica esta promesa. Esa promesa dada a Abraham se cumple en Cristo. ¿De qué manera tú y yo hemos sido bendecidos? Por vía de Abraham. Porque tú y yo estamos ahí en ese versículo. Fue a través de Cristo. La simiente de la mujer, la simiente de Sara, y se cumple en su persona. Siguiente, hermano. En Éxodo 12, la indicación divina de que Israel debía celebrar la Pascua sirvió como un tipo de profecía que era símbolo de la redención a través de Cristo. Ustedes conocen como el entorno de la Pascua. Esa noche Dios envió juicio sobre todos los primogénitos a lo largo y ancho de la nación de Israel, de Egipto. El primogénito de Faraón hasta el primogénito de cualquier servidor de la más mínima, la menor categoría. Sin embargo, en los hogares israelitas donde ellos cumplieron aquello de sacrificar un cordero y tomar la sangre y pintar los dinteles de las puertas con sangre, Dios los libró de ello. Y había una tipología detrás de eso. Y Dios estableció que por medio de la festividad de la Pascua ellos recordaran ese momento. Y recordaran lo que más luego iba a suceder cuando ellos de madrugada, toda la nación salió iniciando el éxodo. Y por todas las generaciones posteriores, fue la voluntad de Dios que ellos recordaran por medio de esa fiesta ese momento de liberación. Pero no iba a ser una mera fiesta folclórica, ni una fiesta, ni una comida al estilo de verdad.
Thanksgiving o Nochebuena o algo por el estilo, sino que era un acontecimiento por medio del cual las familias judías, al celebrarla, ellos apuntaban a un futuro, debían apuntar hacia un día cuando a través de una persona Dios iba a traer redención. Y en 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ahí está, la Pascua apunta a Cristo, apuntaba, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la Pascua no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Más luego tendremos la oportunidad de celebrar la Cena del Señor. La Cena del Señor no es un sustituto de la Pascua judía. Pero tiene su paralelo, por si queremos verlo así. Mientras el judío de aquellos tiempos, cuando celebraba la comida de la Pascua, la Cena de la Pascua, miraban al futuro, a un Redentor, a un Mesías que vendría. Tú y yo esta noche o esta tarde, a celebrar la Cena del Señor, miraremos hacia atrás, por un lado, y daremos gracias al Señor por la obra de Cristo, pero también miremos al futuro, cuando el Señor un día, celebraremos la esperanza que tenemos de que un día, junto con Él, allá en gloria, cuando lleguemos, entonces celebraremos de nuevo esa cena con Él. Pero siguiendo con el Antiguo Testamento, más adelante, dice el Número capítulo 21, que Dios, a raíz de una de las muchos actos de murmuración y de quejas por parte de la nación de Israel en el desierto, entonces Dios lo castigó enviando serpientes ardientes que lo mordían, serpientes venenosas. Y ante el griterío, ¿verdad?, ante las quejas y ante el clamor del pueblo, Dios le ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce, la pusiera en un lugar, y que todo aquel que fuera mordido por una serpiente de estas verdaderas, reales, mirara a esa serpiente de bronce, y así fueran sanados. Y más luego, en el capítulo 3, Cristo aplica a él esa simbología, esa tipología. Y la serpiente de bronce que fue levantada para la salvación del pueblo tipificó la muerte de Cristo en la cruz. Y como dice en Juan capítulo 3, versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El último chin yo no me acuerdo, así que tengo que leerlo. Así mismo, para que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera dio Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que, siguiendo con profecía y tipología en el Antiguo Testamento, este episodio que parecería en su momento que no tenía mucho significado para el futuro, pero efectivamente el mismo Señor se encargó, aquí en este pasaje, de darle su significado histórico posterior que se cumplió en su persona. Siguiente. Más adelante, en capítulo 18 de Deuteronomio, el Señor le indica a Moisés que un día se levantaría un gran profeta sobre el pueblo de Israel, y dice en Deuteronomio 18, esos versículos que están allí, dice Moisés 18, 15. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablarás, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Si nos quedamos solamente en Deuteronomio, cualquiera podría pensar que eso se cumplió en Samuel, o se cumplió en Elías, o se cumplió en Eliseo, o en cualquier otro profeta. Pero en Hechos capítulo 3, Pedro, y no la cuña, se encargó de, por la dirección del Espíritu Santo, de aplicar esa profecía a la persona de Cristo. Y dice Hechos 3:22,
Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y dice 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Entonces Pedro toma esa profecía y se la aplica a la persona de Cristo. Y de nuevo, si nos hubiéramos quedado solamente con el Antiguo Testamento, pues habría que achacarle el cumplimiento de esa profecía a cualquier otro de los muchos profetas que Dios levantó en ese periodo. Pero es una profecía que apuntaba a la persona de Cristo. Y asimismo usted va a los salmos y encuentra muchos salmos que son proféticos por naturaleza. Le han llamado salmos mesiánicos, algunos como el 16, el 22 y el 40 hablan del sufrimiento del Mesías, mientras que otros como el 2, el 45, el 72 y el 110 hablan de su gloria. Y si solamente de nuevo nos quedamos con los salmos, si no tenemos otra revelación, entonces ¿a quién achacarle eso? ¿A quién achacarle esos sufrimientos que hablan esos tres salmos? Meramente al salmista, autor de esos salmos. Y luego, si tuviéramos solamente esos salmos y nos quedáramos allí, ¿a quién achacarle lo que habla allí sobre un día de una gloria que vendría sobre ese personaje, como el Salmo 2, por ejemplo? Dijo Jehová, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, te daré la nación y así, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos salmos apuntan a la persona de Cristo. Siguiente, por favor. Más adelante, ¿qué tenemos? Cuando Felipe conoció a Jesús, fue corriendo a Natanael para informarle que había encontrado a aquel de quien escribió Moisés. Y Felipe, como buen israelita, estaba esperando un Mesías. Él conocía muchas de estas profecías y otras más. Y él tenía esa esperanza mesiánica, y cuando conoció a Cristo, pues inmediatamente le achacó a él el cumplimiento de esas profecías. Y finalmente más adelante el otro Felipe, pero el evangelista, cuando se encontró con el funcionario etíope, él habló de Cristo, pero habló de Cristo, habló de Jesús a partir del pasaje de Isaías 53, el pasaje del siervo sufriente. Y así es la siguiente, hermano. Todos esos pasajes y muchos más, son evidencia de que Cristo es efectivamente el centro principal de la profecía. Y eso que no quise incluir por asunto de tiempo, una lista detallada de profecías que se cumplieron ya específicamente en la persona de Cristo. Y quizás déjame aprovechar y decirles algunas que están aquí en este libro de evidencia que sigue un veredicto de Josh McDowell. Dice, por ejemplo, profecía concerniente a su nacimiento, nacido de la simiente de la mujer. Ya vimos Génesis 3:15 y se cumple en Gálatas 4:4. Profecía de que nació de una virgen, Isaías 7:14. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Y en Mateo 1:16, 24 y 25 está el cumplimiento de esa profecía. En el Salmo 2:7 que mencionamos ahí, dice, yo publiqué el decreto, mi hijo eres tú. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Profecía de que sería llamado hijo de Dios. Y eso se ve en otros lugares en Mateo 3:17. En Génesis 22:18, que ya leímos, profecía de que vendría de la simiente de Abraham. Eso se cumple en Mateo 1:1 y también en Gálatas 3:16, donde menciona que de la simiente de Abraham vino el Cristo. Y así profecía como el lugar de su nacimiento, que fue en Belén, que sería la casa de David. Profecía de que sería homenajeado con regalos. Profecía de su persistencia, la profecía de la matanza de niños por parte ordenada por Herodes, de que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, y muchas más. Apuntan definitivamente a que Cristo es el tema principal, el eje de las profecías. Entonces, si en Cristo se cumplieron todas esas profecías, eso es de nuevo, entre otras cosas,
un aval de la credibilidad de las Escrituras, de la autoridad de la palabra de Dios como nuestra base para todo lo que concierne a fe y a conducta. Siguiente. Y finalmente entonces falta profecía por cumplir. De modo que la profecía principal, profecía que falta por cumplirse, ¿verdad? La principal que falta por cumplirse tiene que ver ahora, ya no con la primera venida que se cumplió, que mencionamos brevemente, sino ahora con la segunda venida de Cristo. Esa es la profecía principal que falta por cumplir. Hay mucha gente que está esperando la tribulación. Yo sé que usted está esperando la tribulación. Hay gente que está esperando al anticristo. Hay gente que está esperando el fin del mundo. Pero hermano, usted y yo lo que tenemos que estar esperando es a Cristo que venga por nosotros. Que lo otro vendrá junto con, después. El problema es que venga. Yo que sé que yo estoy esperando a Jesucristo, espero que usted también. Así que el tema general tocante al regreso de Cristo tiene la distinción singular de ser la primera profecía pronunciada por un hombre. ¿Usted sabía eso? Que Judas 14 y 15 dice que lo siguiente. Dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice que Enoc profetizó, séptimo desde Adán, hace unos cuantos añitos de eso, ¿verdad? He aquí vino el Señor. ¿Y quién es el Señor? Bueno, usted puede decir que quizá puede decir que se refiere a Jehová. Pero dice que vendrá con vino, y ese vino tiene que ver con un pasado, ¿cómo se llama esto? Poético. Da la idea de que vendrá con su santa decena de millares para traer juicio. Entonces, la segunda venida de Cristo fue, como dice ahí, como dice el autor, de quien tomé este dato, fue la primera profecía pronunciada por un hombre y también es el último mensaje de Cristo al ascender. Usted va a Hechos capítulo 1 y cuando Jesús estaba previamente, los discípulos le preguntaron y él prometió que no tanto ahí, sino quizás en el aposento alto, en Juan 14, ¿verdad? Versículo 1 al 3. Él le prometió que él iría al Padre a preparar morada y regresaría por ellos. Pero esos ángeles que se aparecieron allí, los dos ángeles, después que Cristo ascendió y los discípulos estaban mirando al cielo, ¿qué le dijeron? Ese mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así mismo vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Y además en la última palabra, o las últimas palabras que se registran, ya al cierre de la Biblia, al cierre del Nuevo Testamento en Apocalipsis 20, 22, 20 al 21. De modo, hermano, que esa es la principal profecía de muchas que todavía falta por cumplir. ¿Y qué cosa podemos ver allí? Vamos a ver qué más hay. Bueno, y sigue siendo así también el tema de la segunda venida de Cristo es singular, porque ocupa una parte más grande del texto de las Escrituras que cualquier otra doctrina. Y ese tema de profecía que sobresale tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había la particularidad que los profetas no supieron distinguir entre las dos venidas de Cristo. Y muchas profecías ellos la dieron y algunos teólogos le han llamado profecía de doble cumplimiento. Ellos veían al futuro y no distinguían, ¿verdad? En su ojo profético, al profetizar, no distinguían a ese Mesías que vendría a reinar, pero tampoco ellos no podían hacer como en su momento. Esto para ti y para mí es fácil porque tenemos la Biblia y podemos mirar hacia atrás y guiarnos de la Escritura, pero para ellos era un tremendo enredo. ¿Cómo es que va a reinar pero también va a sufrir? ¿Cómo es que vendrá en gloria pero le va a pasar esto y aquello? No obstante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, como dice ahí, el tema de la segunda venida de Cristo ocupa mucho espacio en el texto y viene siendo de gran importancia. Y por ello, hermano, se debe ser también la base de nuestra confianza y nuestra esperanza.
Así que la Biblia enseña que el Señor Jesucristo volverá a la tierra, que vendrá personalmente y que vendrá en las nubes. Y algunos versículos de ellos rápidamente enseña que volverá en Zacarías capítulo 14, no sé si en su Biblia todavía está ese libro. Libro enredadito ese de Zacarías, pero dice 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. O sea, de muchas profecías del Antiguo Testamento, ahí hay una de este profeta donde dice que vendrá y afirmará sus pies en el monte de los olivos. Así que si usted no sabía dónde el Señor va a aterrizar cuando venga, ahí lo tiene. Va a ser en el monte de los olivos. No va a ser en Estados Unidos, porque toda la película en Estados Unidos, toda la cuestión que pasa, Godzilla, el Hombre Araña, todo eso en Estados Unidos. Y gracias a Dios que hasta aquí ellos no se han cogido que Cristo va a venir allá donde ellos, porque la Biblia dice bien clara dónde que va. ¿Verdad? También dice que él vendrá personalmente. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Vamos a leer todo, simplemente lo primero, quizá un par de versículos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo fiel, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El punto es que no va a mandar un emisario, ni va a mandar un holograma, ni va a mandar como la boda de Andrés y Ana, ¿verdad? Un mensaje para que lo pongan así en proyector. Él vendrá personalmente, ¿verdad? No mandará un representante, a un embajador, ni nada que se parezca. Él vendrá personalmente. Y dice que él vendrá en las nubes. Y ya mencionamos el testimonio de los ángeles que estaban allí cuando los discípulos estaban embelesados mirando al cielo, después que el Señor fue tomado, arrebatado, ascendió y una nube lo cubrió. Le dijo que vendrá exactamente como ellos vieron que se fue. Vendrá personalmente, de manera visible, en las nubes, etcétera, etcétera. Adelante. Y aunque hay mucha controversia, ¿verdad?, en cuanto a los eventos en torno a la segunda venida de Cristo, pues yo le muestro lo que yo aprendí. Y es que la venida del Señor la podemos ver en dos etapas. Primero, Él viene por sus santos. Él viene por ti y por mí. Eso que estoy esperando. Ojalá que sea esta noche. Y Él viene por sus santos. Primera de Tesalonicenses 4. Ustedes conocen ese pasaje, ¿verdad que sí? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, repitan, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en 1 Corintios capítulo 15, dice Pablo, he aquí os digo un misterio. Exactamente, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y así que, aunque, como pongo ahí, hay muchos que entienden que una sola venida, que va a ser a mitad o al final la tribulación. Por lo menos yo hasta aquí lo que creo es que el Señor viene antes de la tribulación. Si usted quiere pasar, no hay problema. Nos juntamos allá. Si usted cree que el rapto es parcial, no hay problema. Yo me quiero ir en el primer rapto, en el primer vagón. Si usted quiere ir detrás de eso, pues allá usted, pero bueno, entonces la velaremos, hermano, no hay problema.
vaya diciéndole al pastor cuál es el himno que a usted le gusta y asegúrese, dígale a su hija que haya mucho café, mucho refresco. La siguiente. Si ustedes querían antes, no hay problema, la velamos. Le damos su lloradita y todo eso. Y nos juntamos allá. Siguiente, hermano. Ahora, yo me quiero ir con el Señor, hermana, en esa venida. Y luego la segunda parte, entonces Cristo viene con sus santos para derrotar al anticristo y toda su coalición y establecer su reino milenial en la tierra. Y ahí en el capítulo 19 que comenzamos a leer, del versículo 11 en adelante, capítulo 20, vemos esas ideas o esto profetizado cuando el Señor viene y derrota a Satanás y compañía y establece su reino prometido. Y entre esos dos eventos, entonces transcurre en la tierra el tiempo de la tribulación, el tiempo de 7 años. De modo que el evento cumbre profético que estamos esperando por cumplirse es la segunda venida de Cristo. Primero, por nosotros, arrebatarnos y llevarnos a estar con Él, cuerpo transformado, allá en gloria, y luego vendremos con Él para reinar. Yo no sé cómo son los detalles del reino, yo no sé qué porción me tocará, qué parcela el Señor me dará, yo no sé nada de eso. El punto es que yo me iré con Él, y espero que usted también, hermano. Siguiente. No hay problema, hermana. Lo importante es irme con Él. Ahora, a mí me gustaría pasar por la experiencia de ser arrebatado. Ahora, si es después, aunque esté en la barriga de un tiburón, de ahí me va a sacar el Señor. Aunque sea de la ceniza de un incendio, ahí de ahí el Señor me va a sacar para darme un cuerpo nuevo en su medida. Entonces, según lo que se anticipa en el vasto conjunto de predicciones, como mínimo hay 7 acciones consumadas en el segundo advenimiento, la segunda venida de Cristo. Primero, Cristo mismo regresa, así como se fue en las nubes del cielo y con poder y gran gloria. B, Cristo toma el trono de David su padre, que es el trono de su gloria, y reina para siempre. Siguiente. C, Cristo viene no a un mundo convertido, sino a la tierra de rebelión contra Jehová y contra su Mesías, y la conquista con la potencia de su poder infinito. Creo que te ha cantado mucho eso que dice, cuán gloriosa será la mañana. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida. No es verdad, las naciones no es verdad que van a estar unidas como hermanas, esperando al Salvador, es todo lo contrario. Las Naciones Unidas en contra de Cristo no estarán esperando, ellos no tienen la más mínima idea de que Él viene. Cristo viene en un mundo convertido, como creen la gente del postmilenialismo, sino una tierra de rebelión contra Dios y contra su Mesías, y Él la conquista con la potencia de su poder infinito. D, a la venida de Cristo, juicio caerá sobre Israel, sobre las naciones, sobre Satanás y sobre hombres de pecado. Y eso usted lo ve entre muchos otros pasajes en Apocalipsis 19 y 20. Al venir el Señor con sus santos, va a traer juicio. Pero también el punto E, en su venida, también será acompañada con una convulsión de la naturaleza y Cristo la librará de maldición. Y si usted regresa a Zacarías, ahí hay toda una narración de unos eventos que tienen que ver con cambios en la topografía de esos lugares por allí, y va a haber una situación bien interesante, y la naturaleza, dice ahí, va a ser librada de la maldición que cayó sobre ella debido al pecado. También en la venida de Cristo producirá el arrepentimiento de Israel, que ha sido antiguamente profetizado, y le traerá la salvación a Israel que esté vivo y que haya creído durante ese tiempo. Entonces se cumplirá ese aspecto de la segunda venida del Señor. Y el punto G, a su venida Cristo establecerá su reino de justicia y paz con Israel convertido, reunido en su propio país, unido y bendecido bajo su rey, y con los gentiles como un pueblo subordinado participando en ese reino. Así que junto con la venida de Cristo por nosotros, luego Él vendrá con nosotros, se sucederán esos eventos de juicio y de cambio en la naturaleza, etcétera, y Él establecerá su reino con Israel como centro, Jerusalén como capital,
Hay un montón de detalles ahí que son interesantes, pero más luego, Eudalía, Díaz, esa gente ustedes le preguntan. No me preguntan a mí. A mí no me preguntan, ahí está Eudalía, Díaz, Eudalí, Oreste. No, Oreste no, van a dejar Oreste afuera. Ariel y esa gente, ustedes preguntan a ellos. Entonces, al final de este periodo mesiánico, todo no se acaba con ese periodo, ese tiempo de reinado de justicia y de paz y prosperidad, sino que el Señor de manera soberana, en ese tiempo Satanás va a estar atado, pero al final se van a dar los siguientes eventos. Primero, la liberación de Satanás de su prisión para volver a engañar naciones y llevarlas a una vez más rebelarse contra Cristo. Y eso es increíble, después de 1000 años de prosperidad, de paz, todavía habrá gente dura, gente rebelde. Porque todavía durante ese reino milenial nacerán niños con naturaleza pecaminosa y personas con naturaleza carnal y pecaminosa. No todos serán creyentes 100%. Y habrán todavía personas no regeneradas, y a ese grupo Satanás se encargará de engañar y llevarlo a rebelarse contra Cristo, creyendo él que va a tener éxito. Luego dice 2, vendrá entonces la derrota definitiva de Satanás y su condenación eterna en el lago de fuego. Ya Satanás está derrotado, Cristo lo derrotó en la cruz. Y es cuestión de tiempo, obviamente de tiempo, de poco tiempo. Poco tiempo. Lo que falta de aquí cuando el Señor venga, a eso súmele 7 años, súmele 1000 años. Poco tiempo falta. Y un chin más. Porque para el Señor 1000 años como un día como 1000 años. O sea, para el Señor ya eso ya está hecho. Lo importante es que está derrotado y el tallazo final ya está decretado. Y el Señor al fin le va a cumplir su palabra como la ha cumplido muchas veces. Tercero, también se darán a las resurrecciones de todos los impíos, todos los inconversos y el juicio del gran trono blanco. En Apocalipsis 20, del 12 al 15. Y luego entonces el Señor creará cielo nuevo y tierra nueva y finalmente entonces el estado eterno. Y eso brevemente es lo que falta por cumplirse. Poca cosa, ¿verdad? Falta por cumplirse. Ahora, para terminar, creo que es la última. Conclusión, sí. Conclusión. Ya, vamos a... El cumplimiento en el Antiguo Testamento y en la vida de Cristo de numerosas profecías cumplidas en perfecta perfección, al pie de la letra, nos asegura que los planes de Dios para el futuro cercano y lejano en verdad se habrán de cumplir. Hermanos, si Dios fue, por eso el repaso que hicimos rápido por el Antiguo Testamento y en la persona de Cristo, viendo todas esas profecías que se cumplieron, eso es para nosotros la seguridad de que Dios va a cumplir todos sus planes para el futuro cercano y para el futuro lejano. Ahora, ¿y qué nosotros aquí batallando, año 2017, República Dominicana? El Señor todavía no viene por nosotros. ¿Y eso, en qué nos ayuda eso? El último punto. También eso significa de que toda su promesa para ti y para mí en este peregrinaje terrenal también se habrá de cumplir por igual. Nuestro Señor es fiel, así cantamos. Y nuestro Señor no solamente cumplirá todas esos puntos de su macro plan para esta tierra y para la humanidad en sentido general, sino también cumplirá aquella promesa para ti de manera específica. Por tanto, hermanos, levantemos nuestra frente, miremos a nuestro capitán que va adelante y confiemos porque Él es fiel y cumplirá sus promesas. No nos abandonará, no nos dejará. Y como dice un salmo, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Que tu palabra, aunque tratada así de manera tan rápida, pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por guiarnos.